Continuamos con la tercera parte de la unidad número 12. Bueno, estábamos hablando de las reglas de la carga de la prueba. Dijimos que el segundo párrafo del 377 establecía el principio general en carga de la prueba y que decía que cada parte debía probar el presupuesto de hecho de la norma que invoca como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Esto del presupuesto de hecho tiene que ver con los hechos jurídicos que fundamentan nuestra pretensión y que son el antecedente de aplicación de la norma. Es decir, si yo invoco el pago como defensa, el presupuesto de hecho de la norma que dice que el pago extingue la obligación es precisamente el pago. Entonces, ese hecho jurídico, el pago, es el que yo tengo que acreditar si utilizo para defenderme esta norma. Ahora bien, ¿qué pasa cuando invoco el derecho que hace a mi reclamo? ¿Debo probar el derecho? Ya dijimos que el juez conoce el derecho, ya dijimos que el código cuando habla en el 330 del derecho, dice el derecho expuesto sucintamente, esto es brevemente, evitando repeticiones innecesarias, dado que quien va a aplicar el que corresponda, más allá de lo que invoquen las partes, es el juez, una vez que fije los hechos. A esos hechos le va a aplicar el derecho que corresponde. Pero, ¿qué sucede si la parte invoca como fundamento de su pretensión, por ejemplo, una ordenanza que no está publicada, que el juez no conoce y que capaz que no debe conocer porque no tiene acceso? En esos casos, muy difícil actualmente dado la tecnología que nos permite acceder a casi toda la legislación, pero en esos casos sería la parte la que tendría que probar la existencia de ese precepto jurídico que el juez no debe conocer, atento que es una ordenanza que por ahí no está publicada. Bien, en cuanto al derecho extranjero, también en principio le cabe a la parte, si alega la procedencia del derecho extranjero, acreditar ese derecho extranjero, sin perjuicio que si no lo hace, el juez puede investigar su existencia y puede aplicarlo al caso concreto. ¿Cómo se obtiene, cómo se consigue la prueba de derecho extranjero? Y por oficio a las delegaciones diplomáticas o consulares, o también por consulta a reconocidos juristas expertos en determinada materia. Ahora bien, tenemos que tener presente que hay un tratado vigente, por ejemplo, con la República Oriental del Uruguay, la Ley 22.411, que nos exime de prueba a los dos países signatarios del derecho de los respectivos países para ser invocado en el otro país. Pues bien, esto es lo que tiene que ver con el derecho. Vamos a ver ahora, ya habíamos dicho que teníamos que tratar de, al final del estudio de esta unidad, responder una serie de preguntas. Nos está faltando la respuesta a la pregunta de cómo se prueba, que tiende a constatar cómo se produce la prueba. En la prueba tenemos distintos momentos, ya dijimos. El ofrecimiento de la prueba, donde las partes dicen a través de qué medios van a acreditar los hechos que invocan como fundamento de su pretensión, de qué medios de prueba se van a valer, y para eso tengo que recurrir en principio a los medios que están estipulados en el Código Procesal, prueba testimonial, documental, informativa, reconocimiento judicial, pericial, confesional, en fin, todos los medios de prueba que ustedes tienen en el Código, sin perjuicio que se pueda recurrir a otros medios de prueba que no están enumerados en el Código, ya sea a pedido de parte o que el juez lo indique de oficio según la naturaleza de la prueba que estemos requiriendo para acreditar determinados hechos. Bien, además del ofrecimiento, después viene la etapa de producción de la prueba, y ahí es donde ya el testigo que individualizamos en el escrito de demanda va a prestar declaración, que va a ser en la etapa probatoria del proceso como tal, es decir, una vez abierta la causa a prueba, una vez celebrada la audiencia preliminar, y dentro de los 40 días, que es el plazo de prueba que se cuenta a partir de la apertura de la causa a prueba, que debería ser en la misma audiencia preliminar, aunque a veces no es así, es posterior. El plazo de prueba es 40 días, que nunca se cumple, que siempre se extiende a veces por año, pero en principio la prueba debería producirse dentro del plazo de prueba. Es decir, ahí es donde declara el testigo, ahí es donde el perito presenta su dictamen, ahí es donde yo diligencio el oficio, pidiendo un informe a una entidad pública o privada o a un escribano con registro. Es decir,
produzco la prueba. Y después tenemos otro momento más en la producción de la prueba que tiene que ver con la valoración. Tenemos otro momento más en lo que hace a la prueba, que tiene que ver con la valoración. ¿Quién valora la prueba? ¿Cuándo se valora la prueba? Cuando está concluida, cuando se cerró la etapa probatoria, cuando se produjeron todos los medios que ofrecieron las partes y que el juez ordenó en la audiencia preliminar. Acuérdense que en la audiencia preliminar el juez fijaba los hechos y por otra parte establecía a través de qué medios de prueba se iban a acreditar esos hechos y eso debía ser tenido en cuenta en la etapa probatoria para realizar la prueba dentro de esos parámetros que fueron fijados por el juez. Pero entonces, una vez que la etapa probatoria se cerró porque la prueba se produjo, ahí aparece la valoración de la prueba. La valoración en qué consiste en ponerle un peso a la prueba, en establecer qué grado de convicción nos genera los medios de prueba en particular, pero vistos en su conjunto, analizados dinámicamente para sacar un relato coherente con respecto a todos los medios de prueba. Eso es valorar la prueba, ponerle un peso a la prueba para formar la convicción del juez respecto de cómo sucedieron los hechos. La valoran las partes en los alegatos, primero cerrada la etapa introductoria, y la valora el juez al momento de dictar sentencia, a través de las reglas de la sana crítica que están contempladas en el 386 del Código Procesal y que ya les adelanto, Falcón las sistematiza en 8 reglas que desarrolla en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado por él. En el artículo 386 es el único autor que sistematiza las reglas de la sana crítica y las desarrolla. Les recomiendo que lo puedan estudiar de este libro. Bueno, esto en cuanto a los momentos de la prueba. La producción de la prueba se realiza a través de los medios de prueba. Los medios de prueba son un concepto jurídico procesal. Son instrumentos, herramientas que nos da el proceso a través de las cuales podemos consultar las fuentes de prueba y extraerle la información correspondiente para reconstruir el hecho a probar en el proceso judicial. Es decir, nos valemos de los medios de prueba. ¿Cómo se clasifican estos medios de prueba? Falcón los clasifica en previstos y no previstos. Los medios de prueba previstos, esto es sencillo, están en el Código Procesal. Los no previstos son los que hay que utilizar en forma análoga a los previstos de poder darse las circunstancias y según lo determine el juez en cada caso para acreditar los hechos de que se trate. También Falcón habla en cuanto a la fuente de la cual emergen los hechos, a pruebas por documentación, pruebas por declaración y pruebas por información. Por documentación, la prueba obviamente documental, pruebas por declaración, la prueba confesional y la prueba testimonial, y pruebas por información, informes, peritos y reconocimiento judicial. Esto siempre decimos, en tanto es una clasificación, no son ni verdaderas ni falsas, hay muchas clasificaciones, son más o menos útiles según el aprendizaje que nos permite extraer de las mismas. Bien, el artículo 378 nos dice que la prueba debe producirse justamente por los medios de prueba que están previstos acá, en el Código Procesal, que pidan las partes o que indique de oficio el juez, pero siempre que no afecten la moral, la libertad personal de terceros o de las partes o no estén prohibidos para el caso. Es decir, hay un tamiz acá en cuanto al medio de prueba que se puede utilizar, que siempre tiene que tener un valladar en la moral, en la libertad de las partes y en que no existe una prohibición legal a su respecto. Bien, sabemos que a través de los medios de prueba nosotros reconstruimos hechos. Dijimos que esos hechos eran acontecimientos del devenir mundano, dijimos que esos hechos pueden ser pasados, decimos presentes o futuros, pueden ser también hechos, puede ser que tengamos que acreditar la inexistencia de un hecho. Todo esto puede ser abarcado por los medios de prueba que correspondan. Piensen en los hechos futuros. Bueno, a veces tenemos que hacer como una especie de pronóstico, así como hay un pronóstico del tiempo, nosotros tratamos de ser menos falibles que los que pronostican el tiempo a veces, y los jueces y las partes y los peritos hacen pronósticos que podemos llamar judiciales.
Piensen ustedes en un juicio de mala praxis médica donde hay determinados daños que se produjeron en la salud de las personas y que el perito médico puede proyectar hacia el futuro en cuanto a que se van a seguir padeciendo, en cuanto a los tratamientos que van a necesitar, en cuanto al dinero que va a tener que robar la parte para pagar esos tratamientos, en fin, un pronóstico judicial que nos permita establecer con determinado grado de certeza, como vimos recién, tanto casi la misma que para el hecho pasado o presente, certeza para ese pronóstico futuro, de modo que podamos tener por cierto que esa evolución de los daños y de los gastos y de la eventual indemnización es la que razonablemente, conforme a una verdad jurídica, en un alto grado de probabilidad se va a dar en el futuro. Pues bien, en ese sentido los hechos futuros pueden ser objeto de prueba. Piensen que los jueces también cuando hacen lugar a una diligencia preliminar, por ejemplo cuando se trata de hacer declarar a una persona de avanzada edad, está también considerando el peligro, está proyectando hacia el futuro una situación para proteger la prueba y anticiparla de modo de evitar ese riesgo. En este sentido, se actúa la jurisdicción, tiene en cuenta no solo el pasado y el presente, sino el futuro. Y la prueba debe ponderarlo también porque tiene que acreditar estos hechos. Bueno, por su parte, el artículo 364 nos habla de pertinencia y admisibilidad de la prueba. ¿Qué es esto de pertinencia? El hecho de la pertinencia significa que los hechos a probar pertenecen al proceso. ¿Cuándo pertenecen al proceso? Cuando han sido afirmados, en el sentido que se ha aseverado la existencia de un hecho positivo o negativo como fundante de una determinada pretensión. Si los hechos a probar no han sido afirmados en este sentido, no han sido incorporados, no pertenecen al proceso, son impertinentes. Y en ese caso, la prueba que verse sobre hechos impertinentes no debe ser admitida, debe ser rechazada por el juez, y esto seguramente lo va a hacer en el ámbito de la audiencia preliminar, previa consulta que hace a las partes respecto de a qué se tiende o qué se tiene que acreditar con determinados medios probatorios, qué es lo que estamos buscando probar, y de ese modo el juez, indagando a las partes, verifica si corresponde o no, si son pertinentes o no, y hay un valladar que impide que la prueba se produzca en caso de no ser pertinente. Por supuesto que la pertinencia de los hechos abarca no solo los hechos principales, sino los secundarios, que dijimos que son los que a su vez prueban a los principales. Bien, aparte del 364 nos habla de la admisibilidad de la prueba y nos dice, acá lo voy a ver, 364, no podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus objetos respectivos. Tiene que ver entonces con lo que estábamos diciendo recién, con la pertinencia de la prueba. Y la admisibilidad de la prueba también tiene que ver con el segundo párrafo 374, no se admitirán las que fueron manifiestamente improcedentes. Entonces, la admisibilidad de la prueba ya no apunta al hecho de la prueba, sino al medio de prueba. Es decir, la prueba es inadmisible en distintas circunstancias. Por ejemplo, si se refiere a hechos cuya prueba está prohibida por la ley. Por ejemplo, los hechos ilícitos. Una prueba que tratara de acreditar la existencia de un hecho ilícito que se invoca como fundamento de una pretensión por incumplimiento por ahí de un contrato también ilícito, esa prueba obviamente sería inadmisible. También puede ser por cuestiones morales que la prueba no sea admitida, por cuestiones morales, religiosas, etc. Piensen en secretos de Estado, en secretos profesionales, es decir, una pregunta que eventualmente tendiera a poder ventilar un secreto profesional no tendría que ser declarada admisible. Otra forma de decretar la inadmisibilidad de la prueba es cuando la misma no es adecuada para el fin que se propone. La prueba tiene que referirse a la fuente original e inmediata del hecho que se pretende probar. Por ejemplo, el 397
del Código Procesal me impide probar por prueba informativa otros hechos que debieran ser probados mediante otros medios de prueba. Si no puedo suplir otra prueba con prueba informativa. Piensen volvemos a un juicio de mala praxis médica, un médico emite un certificado médico y donde consta el diagnóstico y el tratamiento del que fue objeto la persona que reclama una indemnización por daños y perjuicios, y se pretende probar ese diagnóstico y esa dolencia a través de una prueba de informes al médico. Van a ver cuando vean prueba informativa, que la prueba informativa corresponde cuando yo necesito acreditar un hecho que está aprisionado en un registro contable, en una documentación, en un archivo de una entidad pública o privada o de un escribano. Entonces, en esos casos le pido un informe. En este caso el médico, primero no correspondería porque no creo que sea una entidad, pero a veces en doctrina se discute esto y además se libran oficios a personas físicas habitualmente, pero permitiéndonos que correspondiera, aún por ser una persona física, el hecho del diagnóstico cuando este señor revisó a esta persona, ese hecho quedó registrado en la psiquis del médico. Y la fuente original e inmediata donde quedó registrado el hecho es la psiquis del médico. Y no lo podemos consultar a través de una prueba informativa que versa sobre un registro, sino que tenemos que ofrecer como prueba testimonial la declaración del médico, citarlo al médico para que venga y exponga con las garantías que corresponden a las partes cuando una persona expone como testigo, con la posibilidad de repreguntar y ejercer todo el contralor que requiere el principio de bilateralidad en materia probatoria. Fíjense ustedes que en materia probatoria, no creo que lo lleguemos a ver, pero tendríamos que ver principios de prueba. Dije el principio de contradicción, en el sentido que tanto cuando se ofrece prueba como cuando se produce la prueba, tiene que haber una permanente intervención de la contraria. Cuando se ofrece prueba, poder ofrecer prueba en descargo. Cuando se produce la prueba, si una parte pregunta, la otra repreguntar. Cuando se dictamina por el perito, impugnar ambas partes. O sea, siempre el principio de contradicción requiere esta bilateralidad. Si no se da, la prueba es ineficaz y no debe ser objeto de apreciación por el juez en su momento. Debe ser descartada porque violó las reglas establecidas en materia probatoria, el principio de defensa en juicio en este aspecto. Bueno, entonces decíamos que el 397, si el medio de prueba no es adecuado para el fin, nos sienta una norma que se va a extrapolar y que va a permitir exigir que justamente las pruebas, los medios de prueba que se ofrezcan, consulten a la fuente original e inmediata donde quedó registrado el hecho, y no que se vengan a tratar de ser suplidos por otros medios de prueba. También se decreta que la prueba no es admisible cuando es superflua, sobreabundante, quiere decir que se quiere agregar algo que ya se tiene, se quiere dilatar, se quiere violentar los principios de celeridad y de economía procesales. Esta actividad, recordarán ustedes, lo han visto en la clase anterior con el doctor Salgado, es materia de análisis y materia de decisión por parte del juez también en la audiencia preliminar. Bien, otro medio de establecer que la prueba, si la prueba corresponde llevarse adelante o no, si es admisible o no, es cuando el medio de prueba en sí no está permitido por la ley para ese caso en particular. Es decir, aquí lo que se está discutiendo ya es el medio probatorio en sí mismo. Por ejemplo, en casos en que están excluidos los testigos por el 427 del Código Procesal, que dice que no pueden declarar los consanguíneos o afines en línea directa de las partes, en línea recta de las partes, ni el cónyuge, aunque estuviera separado legalmente, salvo para reconocimiento de firmas. Esto es el 427, pero cuidado que tenemos que contrastar esto también con el 711 del Código Civil y Comercial de la Nación, norma de derecho de fondo, norma sustancial, que modificó esta situación en los procesos de familia
y dispone que los parientes y allegados en los procesos de familia pueden ser testigos. Es decir, acá el código de fondo está contrariando lo dispuesto por el Código Procesal. Es posterior, es especial, debe prevalecer, y la Corte ya ha sentado criterio hace tiempo, en el sentido que, si bien en principio le está vedado al Congreso de la Nación disponer normas procesales que serían propias de cada provincia, de cada ordenamiento jurídico local, puede hacerlo cuando se tiende a través de estas formas interpuestas en códigos de fondo para toda la nación, propender a la efectiva realización del derecho que se está legislando y que es facultad del Congreso legislar. Es decir, si el Congreso tiene facultad para legislar en normas de derecho civil, también tiene facultad para crear normas de derecho procesal que entiende que son indispensables para asegurar un ejercicio efectivo de ese derecho que está legislando en forma uniforme en todo el país, sin violentar de este modo las prerrogativas, las garantías locales en cuanto a que las provincias se puedan dar sus propias normas procesales. Pero esto sucede, y les adelanto que en el Código Civil y Comercial de la Nación hay numerosas normas procesales y de prueba también que van a ir viendo a lo largo del estudio de cada medio de prueba en particular. Fíjense ustedes que también el Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto a la prueba de los contratos, dispone que no se pueden probar por testigos los contratos que sean de uso instrumental. Entonces, siguen sentando reglas en lo que tiene que ver con la prueba. También hay una restricción, una alteración de lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial, el cual dispone que cuando tenemos un testamento hológrafo podemos, para probar la autenticidad de la firma y de la grafía del testador, recurrir a dos testigos. En cambio, el Código Civil y Comercial de la Nación exige que esa prueba se haga a través de una pericial. Es decir, está modificando el Código Civil y Comercial de la Nación, reitero, norma sustancial, norma de fondo, una norma procesal local. Entiendo que tiene que regir, que va a regir el Código Civil y Comercial, atento a las facultades que tienen los legisladores en este sentido, conforme fue reconocido por la Corte. Bueno, a ver, siendo un ejemplo en cuanto a la diferencia entre pertinencia y admisibilidad de la prueba, si tenemos en un juicio de responsabilidad civil, un juicio de responsabilidad civil donde se ofrece prueba de testigos para demostrar que el demandado no era apto para conducir, hecho que no se afirmó en la demanda, esta prueba adolecería de dos vicios. O sea, por un lado, un vicio de pertenencia. En tanto, si no se afirmó en la demanda que el demandado no tenía aptitud para conducir, el tratar de probarlo deviene impertinente al hecho. Y por otro lado, un problema de admisibilidad de esta prueba. ¿Por qué? Porque aún para el caso que se hubiera afirmado, la prueba de testigos no es idónea como tal para acreditar la aptitud o ineptitud de una persona para manejar, sino que se tendría que haber pedido en su caso la prueba pericial. Bien, resaltamos que toda una vez más, dado la importancia que tiene como elemento depurador del proceso, la audiencia preliminar. O sea, todo este trabajo, toda esta conciliación en términos procesales, la tuvo que llevar adelante el juez en la audiencia. Si no pudo lograr un acuerdo en cuanto a que las partes desistan de los medios que él le indique que no serían adecuados, obviamente lo va a decir él porque tiene todo el imperium para tomar esta decisión y fijar los hechos y establecer los medios de prueba por los cuales va a permitir que se acrediten y en su caso declararlos inadmisibles. Bueno, sabemos entonces que en materia probatoria rige el principio de favor probationem, se llama. Es decir, siempre hay que estar a favor de la prueba. A ver, el juez en la audiencia penal abre la causa prueba. Ante la duda en abrir la causa prueba o declarar la cuestión como de puro derecho, tiene que estar, por este principio de favor probationem, a favor de la prueba, abriendo la causa prueba, porque
de no hacerlo puede violentar el derecho de defensa en juicio. En su caso, si se produce la prueba, bueno, a lo sumo al momento de valorarlo, al momento de sentenciar, no lo tendrá en cuenta. Pero es preferible no tener en cuenta la prueba al momento de sentenciar que haber violentado el derecho de defensa a la parte y haberle impedido producir una prueba que capaz que a la postre deviene necesaria y hay que permitir ejercer ese derecho posteriormente en cámara con el replanteo de prueba si es que se trata de un juicio de conocimiento ordinario. Bueno, a ver, el plazo de prueba entonces, ya dijimos que de 40 días comienza a correr a partir de la audiencia preliminar y dentro de ese plazo que es común debe producirse toda la prueba por las partes. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque de no realizar las partes la actividad correspondiente para instar la producción de los medios de prueba, pueden incurrir en lo que se llama negligencia de prueba o en caducidad de prueba, que son dos consideraciones distintas, dos traen consecuencias similares, pero tienen un trámite diferente. La negligencia de la prueba de la caducidad de la prueba. Entonces, dijimos que la prueba debe producirse dentro del plazo de prueba y si la parte que debe producir la prueba incurre en negligencia, en desidia y por ese motivo se ocasiona una demora injustificada en el proceso, puede ser acusada de negligente. Es decir, tomemos el caso de la prueba informativa. El juez abre la causa prueba, ordena librar informe a determinada entidad. Pensemos en Correo Argentino. Entonces, pasan los 40 días y la parte que tiene que confeccionar el oficio para pedir el informe y llevarlo a diligenciar no lo hace. Entonces, en ese supuesto, a pedido de parte, ojo que la negligencia solo se puede producir a pedido de parte, nunca de oficio, a pedido de parte que reclama que se declare negligente a la contraria en la producción de la prueba, se decreta, previo traslado a la contraria, se puede decretar la negligencia de la prueba. En ese caso, decretar la negligencia se la tiene por asistida a la prueba y se perdió la prueba informativa. Es decir, tanto la negligencia como la caducidad, una vez que se decretan y quedan firmes, hacen perder la prueba, salvo la posibilidad de replantearla, le reitero, en cámara, si se trata de un juicio de conocimiento ordinario y se apela la sentencia en su momento por la parte que perdió esta prueba. Ahora, la negligencia es, por decirlo así, el género. La caducidad de la prueba es una especie de negligencia tarifada. La negligencia entonces supone un aspecto subjetivo en el sentido que exista desidia, culpa o dolo de la parte que debe producir la prueba y que por lo tanto no lo hace, y un aspecto objetivo que es una demora injustificada en el proceso o en la producción de la prueba. Si se dan estas dos circunstancias, se puede acusar la negligencia. Acusar la negligencia, esta se sustancia, se forma un incidente, se corre traslado a la contraria al que supuestamente es negligente para que lo conteste. Con una particularidad, si cuando contesta el traslado el acusado por negligencia acredita la producción de la prueba antes que venza el plazo para contestarlo, se rechaza la negligencia sin posibilidad de recurrir por la contraria. Es irrecurrible. Ahora bien, si no acredita dentro de este tiempo, el juez constata el aspecto subjetivo y el aspecto objetivo en ese incidente, declara la negligencia. Y esta resolución es inapelable por el afectado por la negligencia. Le queda la posibilidad de replantearlo en el juicio ordinario en los plazos del 260. Ahora, hay que hacer la salvedad que si el juicio no fuera, en realidad, si el juicio no fuera un ordinario y no permitiera el replanteo, tendría que ser apelable porque estaría en juego el derecho de defensa. Pero bueno, eso lo podemos ver cuando veamos mecanismos impugnativos, pero se lo dejo al margen para que ustedes lo vayan considerando. Bien, la caducidad, en cambio, a diferencia de la negligencia, estoy viendo el cronómetro que se nos va el tiempo, la caducidad, en cambio, se constata objetivamente. Es decir, acá no juega el aspecto subjetivo, no entra a merituarse si hubo desidia, culpa o dolo, sino que el juez constata que se den los supuestos que el código establece
para determinadas pruebas como de caducidad y dados constatados en el expediente esos supuestos objetivamente, de oficio o a pedido de parte decreta la caducidad. Noten la diferencia con negligencia, que nunca de oficio, acá puede ser de oficio la caducidad o a pedido de parte. Ese pedido de caducidad no se sustancia, no da lugar a un incidente, y una vez decretada rechazada la caducidad es irrecurrible. Y decretada la caducidad es inapelable, pero es replanteable, como dijimos recién, si se trata de un juicio ordinario, porque está permitido el replanteo a través del trámite de recurso de apelación libre, con la salvedad que hicimos también que si no fuera así habría que ver la posibilidad de apelar, porque se estaría violentando el derecho de defensa en juicio. Bueno, en ambos supuestos, declarada la caducidad o la negligencia, la prueba se pierde, y no me puedo valer de esas pruebas. Pongamos un ejemplo. Habíamos dicho que en la prueba informativa, bueno, si yo dentro del plazo de prueba de 40 días no diligencié el informe, el oficio en el Correo Argentino pidiendo un informe, la otra parte me puede acusar la negligencia, se corre traslado y el juez resolverá lo que corresponda. ¿Cuál sería el supuesto de caducidad en la prueba informativa? Lo tienen en el 402 del Código Procesal. ¿Cuál sería? A ver, no me quiero equivocar. Sí, en el 402 del Código Procesal. Si vencido el plazo, yo en este caso ya no fui negligente, diligencié el oficio, lo llevé a Correo Argentino. Pero el Correo Argentino, van a ver cuando vean las entidades públicas o privadas, como el Correo Argentino, tienen 10 días hábiles procesales para contestar. Si dentro de esos 10 días no contestó y yo dentro de los 5 días posteriores no pido la reiteración del oficio, queda en curso automáticamente en caducidad de la prueba informativa. Perdí la prueba. Es decir, acá no se me corre traslado, no importa si tuve culpa o negligencia o dolo, solo sirve para decretar la prueba constatar efectivamente que el oficio se presentó en tal día, que venció el plazo y que yo dentro de los 5 días posteriores a los 10 del vencimiento no pedí su reiteración, decretándose la caducidad y perdiendo la prueba. Bueno, teníamos más cosas. A ver, vean ustedes la caducidad en la prueba confesional y en la prueba testimonial, que también establece el código de qué manera caduca la prueba y es importante para no perderla. Y después, en lo que nos queda nos queda hacer alusión a la otra pregunta, que era qué valor tenía la prueba. Bueno, esto del valor de la prueba ya lo vimos en parte, lo vamos a estudiar cuando veamos las reglas de la sana crítica. A través de las reglas de la sana crítica se establece un procedimiento que significa que va a estar libre de error y de vicio, que eso significa sana crítica, para determinar cuál de las posiciones que asumieron las partes en el pleito es la correcta, la verdadera. El juez va a seguir determinadas reglas y se va a convencer de cómo sucedieron los hechos para poder así fijarlos y subsumirlos en la norma que rija el caso y poder resolver el conflicto dictando la sentencia de autos. Bueno, el tema de la prueba es sumamente extenso. Yo espero haberles dado un pantallazo que les sirva para poder orientarse ustedes y poder abocarse al estudio de esta materia. Les adelanto que es fundamental el tema de la prueba. En alguna oportunidad había un autor procesalista que quería instaurar una especie de derecho probatorio, dada la importancia de la trascendencia que tiene la prueba en los procesos judiciales para que podamos llevar adelante con éxito el reclamo, para que se pueda hacer lugar a la pretensión, ya que en virtud de los hechos el derecho nace, se modifica y se extingue, y los hechos a su vez, ya dijimos, son fuente de la pretensión, son fundamento de la pretensión, son fuente de prueba y son fundamento de la sentencia. Es decir, entre los hechos y la prueba gira lo esencial del proceso de conocimiento. Manejar esto nos va a dar una herramienta para poder llevar adelante con éxito cualquier tipo de demanda que tengamos que realizar. Bueno, les agradezco por la atención y espero vernos pronto en las clases presenciales.
Gracias, buenas tardes.